Entonces, la conferencia o el tema que quiero compartir con ustedes lleva por nombre la gloria de Moisés versus la gloria de Cristo. ¿Quién ganará? No, mentira. La gloria de Moisés versus la gloria de Cristo. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Y yo sé que muchos han escuchado la historia de Moisés. ¿Cuántos han escuchado la historia de Moisés? ¿Conocen el personaje? Lo hemos oído desde que estamos en Kids, en la escuela. Para los que hemos crecido en las iglesias, nos hablan de Moisés. Nos dicen que fue aquel que abrió el Mar Rojo. Nos dicen que fue aquel que tuvo en sus manos las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y fue un personaje sin duda alguna trascendental en la historia de la palabra de Dios, en la historia del pueblo de Israel también. Quiero hablarte hoy acerca de lo que este personaje llamado Moisés tuvo esa relación íntima con Dios y logró experimentar una palabra que a veces se nos hace difícil de pronunciar, y es la gloria de Dios. Y quiero mostrarte lo interesante de esa gloria, reflejada en dos rostros. Si podemos ver la imagen, nos damos cuenta que tenemos a un Moisés con este logro, y es tener en sus manos las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y tenemos a un Jesús que tiene en sus manos, ¿qué tiene en sus manos? ¿Qué puedes ver en la imagen? ¿Quién me dice? Dígalo sin miedo ahora. Tiene sangre, como muestra de un sacrificio. Y lo interesante de esta imagen es que una de ellas tiene el rostro cubierto. Vamos a ver por qué. Acompáñame por favor allí con su Biblia. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 27. Vamos allá, súper rápido. Quiero ponerte en contexto de lo que está sucediendo acá y por qué vamos a hablar de este tema. Mi esposo hablaba acerca de la cultura y de todo lo que la cultura produce o hace en la vida de una persona, que todos estamos de cierta manera envueltos en alguna cultura, desde la que nos enseñan nuestros padres. El pueblo de Israel comenzó siendo una familia cuyo padre, anteriormente llamado Jacob, Dios le cambia el nombre y lo llama Israel, tiene sus hijos. Estos hijos pasan se desencadena toda una situación alrededor de uno de ellos llamado José, al punto de que al final de la historia ellos van a parar a Egipto. Pasan un proceso de esclavitud al punto tal de que todo el clamor sube a la presencia de Dios, y es allí donde Dios decide actuar a través de este hombre llamado Moisés. Moisés es el instrumento que Dios usa para liberar al pueblo. Vamos allá. Y vamos al versículo 27 de Éxodo 34. Y el Señor dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Ve esa palabra, he hecho pacto contigo. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, esto que estaba sucediendo acá, ya en este punto, el pueblo de Israel había sido libre por la mano de Dios de la esclavitud que vivió por más de 400 años. Cuando el pueblo está atravesando el desierto, va camino a esa tierra prometida que ya Dios había determinado que era para ellos, hay un alto en este camino, pues era necesario que el pueblo de Israel sacara de su vida esa mentalidad de esclavo y pasara a tener una mentalidad de nación.
Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Somos libres del pecado, somos libres de lo que nos oprimía, somos libres de la enfermedad, somos libres de la quiebra financiera. Venimos a Cristo, pero hay una mentalidad de esclavo que necesita ser transformada. Y eso lo hace Dios, lo hizo Dios contigo y lo sigue haciendo con mucha gente. Vamos a seguir leyendo. Y para esto Dios tuvo que hacer un pacto con este pueblo. El 29 dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, como lo vemos allí en la imagen, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente. ¿Cómo era la piel del rostro de Moisés? Brillaba. Pero mire la reacción de los que lo vieron. Dice, tuvieron miedo de acercarse a él. Y entonces Moisés los llamó, los trató de calmar allí, y en el versículo 33 dice, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Entonces, cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían la piel de su rostro que era resplandeciente. Entonces, cuando los hijos de Israel veían ese rostro, Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces, mire cómo se manejaba la gloria de Dios con Moisés. Moisés tiene un encuentro con Dios, ¿cierto? Él va al monte Sinaí, tiene un encuentro con él, y hay algo que se origina en su rostro, en la piel de su rostro, y es un brillo. ¿Por qué se dio ese brillo, ese resplandor? Porque pasaba mucho tiempo con Dios. ¿Cuántos días pasó allí ayunando, según lo que acabamos de leer? Pasó 40 días allí, concentrado en la presencia de Dios. Nosotros tenemos 5 minutos orando y me tengo que ir, tengo que hacer el desayuno porque nada. No, Moisés dice, se concentró tanto que la gloria de Dios se reflejó en su rostro, pero hay una diferencia, y es que este rostro causaba en la gente algo, y lo acabamos de leer. Dice el 30, tuvieron miedo de acercarse a él. Y es que en este monte Sinaí había todo un cerco. En el monte Sinaí había un cerco de seguridad, donde el que se acercara, fuera hombre, fuera animal, irreprensiblemente tenía que ser apedreado, porque en ese monte, cuenta la escritura, que salía fuego, había torbellinos, había relámpagos, ahí estaba sucediendo algo sobrenatural. Y ¿sabe qué? El pueblo de Israel no estaba acostumbrado a eso. El pueblo de Israel, ¿a qué estaba acostumbrado el pueblo de Israel? A ser esclavo, a trabajar porque lo mandaban. No había una cultura de gloria. Había una cultura de trabajar por obligación. Y en este lugar queda erradicada esa cultura de trabajar por obligación. Usted no está aquí obligado. Usted no está sirviendo por obligación, sino porque necesitamos tener una cultura de gloria, que podamos ver al Señor de gloria en gloria sin necesidad de ser mandados, como era el pueblo de Israel, mandado con fuerza a someterse a un yugo de esclavitud. Entonces, Cristo y Moisés, o Moisés y Cristo, representan 2 pactos. Diga conmigo, 2 pactos. Dígalo otra vez. Moisés representa el antiguo pacto y Cristo representa el nuevo pacto. Dice, la instrucción del Señor fue dada para traer redención sobre la vida de los primogénitos, lo que luego pasa a convertirse en Pascua. Allí comienza la primera instrucción. Y esta instrucción tiene que ver con el derramamiento de sangre
de un cordero limpio, un cordero sin defecto, para cuidar la vida de los primogénitos de una familia. Usted, le pregunto, ¿qué sería capaz de hacer por sus hijos? Algunos dicen todo. Si usted le dicen que la cura para la medicina de su hijo está en Valencia, ¿qué hace usted? Ay, es que no hay gasolina. ¿Será que ese muchacho se queda así? ¿Qué hace? ¿Qué harías tú, Geraldine? Así sea caminando, dice Geraldine. Bueno, el ángel de la muerte iba a pasar por este pueblo de Egipto, volviendo un poco la historia atrás. Y dice que la salida, las instrucciones fueron dadas. Y entre ellas estaba el sacrificio de un cordero. Toda la gente de Israel cuidó a sus hijos, a sus primogénitos, e hicieron como Dios les ordenó. ¿Y qué pasó? El ángel pasó por encima y no tocó la casa de los primogénitos. No tocó a esas familias que cumplieron con las ordenanzas de Dios. Y toda esta celebración denominada Pascua era la sombra de lo verdadero, que es que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, vendría al mundo como un cordero sin mancha, limpio, para sacrificarse una sola vez y para siempre por el pecado de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso era lo que significaba. Ese sacrificio que se dio allí era una sombra, era el reflejo de lo que en el espíritu o en la eternidad iba a suceder o ya había sucedido. Entonces yo coloqué algo bien interesante que mientras sacaba esto me vino esta palabra, el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios para con nosotros? A veces nosotros tenemos sueños personales. Bueno, mi sueño es graduarme, mi sueño es tener una familia, mi sueño es conseguir tener un trabajo excelente para ayudar a mis padres, mi sueño es irme del país, mi sueño es quedarme y ser empresario. Pero Dios tiene sueños contigo. Y si leemos la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay un Dios interesado en nosotros. Y esos sueños de Dios se reflejan, yo los anoté de 3 maneras. El sueño de Dios para nosotros es, primero, acercarnos a Él. Y desde el libro de Génesis con Adán y Eva, podemos ver cómo Él quería la obediencia de Adán y Eva. Y les resaltó. Y les decía, de todos los árboles puedes comer, pero del árbol que está en el centro, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Si Dios no estaba interesado en Adán y Eva, simplemente no les dice nada. Ay, hagan lo que ustedes quieran, para adelante. No, Dios está interesado en tu obediencia. ¿Para qué? Para mantenerte cerca. Ese es el sueño. Y número 2, nuestra libertad. Dios anhela la libertad de los hijos de Dios. Dios anhela, dice que envió a su único hijo para salvar, para libertarnos a nosotros. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel que estaba en Egipto? Estaba esclavo. Y el sueño de Dios para este pueblo era su libertad. Diga conmigo, libertad. Cuando tú estabas esclavo del pecado, lo único que Dios anhelaba en tu vida era hacerte libre. Y a quien el Hijo del Hombre os libertare será verdaderamente libre. Porque la libertad del Señor no es fingida ni temporal. La libertad del Señor es eterna, porque se hace por medio de la verdad. Y lo tercero es mostrar su gloria. Eso es lo que el Señor anhela de nosotros. Que podamos estar cerca de Él, que podamos ser libres en Él y que podamos mostrar la gloria de Él. Eso es lo que el Señor desea. Tal vez tú hoy estás cerca de Dios. Tal vez eres libre también en Dios, pero necesitamos lo tercero y es mostrar la gloria de Dios. Este hombre llamado Moisés poseía la gloria de Dios, pero sabes que le era difícil mostrarla.
Era difícil para él mostrar esta experiencia sobrenatural que él había tenido en el monte Sinaí. Hoy cada uno de nosotros somos llamados a ir a mayores niveles de profundidad, porque la gloria de Dios nos expone. La gloria de Dios nos... Como que ustedes estuvieran en una sabana, no hay árboles, no hay nada, sino que lo único que hay allí es usted. La gloria de Dios es así. Solamente somos el Señor y nosotros. Y eso pasa. La gloria de Dios para muchos es sensación de temor, porque es sensación de exposición. Y es por eso que el Hijo de Dios ha venido, porque el Hijo de Dios representa la luz frente a las tinieblas. ¿Qué hacen las tinieblas? Las tinieblas tratan de oscurecer áreas en nuestras vidas para que la gloria de Dios no sea manifestada. Y me llama la atención allí mismo donde estamos leyendo en Éxodo 34, el versículo 35. Dice: y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro. Y yo lo veo así. Cuando los hijos de Israel estaban a punto de acercarse, ay, ya va, me llama la atención esa gloria, me llama la atención el rostro de Moisés. Cuando estaban así hablando con él cerquita, que Moisés se daba cuenta, dice, volvía Moisés a colocar el velo sobre su rostro. Y a veces estamos así, estamos a punto, estamos cerquita de exponernos a la gloria de Dios, pero ¿qué pasa? Colocamos nuevamente un velo que nos separa y nos mantiene tranquilos en nuestra manera de ser. Nos mantiene tranquilos, cómodos, como estamos, y decimos, no, yo estoy bien porque yo voy a la iglesia, en las noches oro, estoy bien. Pero ¿sabes algo? Necesitas quitar el velo para ver la gloria de Dios. Hay mayores cosas después del velo, mi amado. Hay mayores cosas que el Señor quiere mostrarte, que el Señor quiere revelarte, pero ¿sabes qué? Están detrás del velo. Necesita que el velo sea quitado para tener experiencias con el Señor. ¿Y sabes qué significa ese velo? Es una señal de separación y por lo tanto es una señal de muerte. Vamos a Romanos 3:23. Y de esta manera podemos entender este versículo. A veces lo repetimos como loritos, pero eso tiene un significado tremendo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El velo es la representación de destitución. Y es lo que ahora mismo nos hace entender, no, la gloria de Dios es sagrada, dice la gente en la calle. No, es que yo no me acerco, yo no soy cristiano, yo sé que te has escuchado esto, que yo no soy cristiano porque es que eso no es un juego. Eso de que, ay, soy cristiano hoy y mañana y no sé qué. Bueno, ¿sabes qué significa eso? Hay un velo sobre la vida de esa persona. Hay un velo que le impide sencillamente acercarse a Dios y experimentar la gloria de Él. Y eso es lo que pasa, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay una sentencia de muerte sobre la vida de aquellos que están detrás del velo. Y esa era una gran preocupación de Jesús, de nuestro Padre. Por lo tanto, envió a su único Hijo para cumplir un gran propósito. ¿Y sabes cuál era ese propósito? Quitarnos el velo. Y que pudiéramos ver la gloria del unigénito del Padre. Ese es el propósito de la venida de Jesús. Y lo vamos a ver. Quiero que me acompañes a Hebreos 9:23 rápidamente. Porque hay una revelación poderosa allí donde está. ¿Está recibiendo, mi amado? Amén. No, aquí no hay nadie dormido. Dice, lo tenemos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así,
pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Qué está diciendo acá el escritor? Está diciendo que fue necesario todo esto del sacrificio de las ovejas, de pintar el dintel de la puerta con sangre, de todo eso era necesario. ¿Pero para qué? Para que las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. ¿Cuál era ese mejor sacrificio? El sacrificio de Cristo. Seguimos leyendo. Siguiente, por favor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Capté eso. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Si usted lee la escritura, usted no se da cuenta nunca que en la Biblia ninguno de los evangelios dice y entró Cristo al templo, al lugar santísimo, y allí detrás. No, porque sabe, era imposible para Cristo entrar allí. Número uno, porque Cristo era de la descendencia de la tribu de Judá. ¿Y quiénes eran los que entraban al tabernáculo? Los de Leví. O sea, él no podía entrar. Por su descendencia no podía entrar. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo no se enfocó en ese templo, sino que dice, vamos, léalo otra vez, dice, no entró en el santuario o en ese templo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Es decir, aleluya. ¿Quién es más santo? ¿El templo que está allá en Israel, donde solo queda un muro, llamado el muro de los lamentos, o el cielo mismo donde habita la presencia de Dios? Eso es lo verdadero. Y Cristo Jesús entró en el cielo para presentarse delante de Dios. Vamos al siguiente. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ahí hay otro detalle importante. Dice, no para ofrecerse muchas veces, sino para entrar una sola vez y para siempre en ese lugar santísimo. Y no como entraba el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tenía que entrar todos los años para ofrecer a un cordero en lugar de los pecados. Luego dice, con sangre ajena. Es decir, Cristo mismo puso su propia sangre. Por eso la importancia de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús no es ajena. La sangre de Jesús no es de otro. La sangre de Jesús es propia y está viva para dar vida a aquel que la recibe. Aleluya. Entonces, la gloria de Jesús o el rostro de Jesús es representado en que Él no entró en el templo ni en el santuario, sino que entró en el cielo. Él no entró hasta ese lugar santísimo como el sumo sacerdote o se presentó ante el sumo sacerdote, sino que se presentó ante Dios. Él no entró con la sangre de un corderito, sino que Él mismo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, mira esto. Y aquí quiero que me acompañes. Vamos a leer otra palabra gloriosa en el libro de Mateo 17:1. Váyase conmigo porque hay una rema poderosa ahí. Mateo 17:1. Mira cómo dice. Y cántela conmigo. Ahora vamos a ver la gloria de Jesús, la gloria de Cristo. Ya conocimos la gloria de Moisés. Mira la gloria de Cristo. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, así como el Sinaí. Pero ahora es Jesús el que está llevándolos a un monte alto. Siguiente. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz que estaba experimentando Cristo, la gloria de Dios.
Y he aquí les aparecieron Moisés, ¿recuerdan? Y Elías hablando con él, en la gloria de Dios, sin miedo. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, es bueno para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pedro allí, tú sabes, todavía con la gloria bajo el velo, ¿no? Dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Aleluya. Dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Aparece nuevamente la palabra temor. ¿Qué tuvieron los hijos de Israel? ¿Y ahora qué están experimentando los discípulos? ¿Saben cuál es el enemigo principal de Dios? No es el odio, es el temor. Ese es el enemigo. ¿Por qué? Porque el temor te aleja de Él. El temor te distancia de lo que Dios quiere hacer contigo. Y si te alejas, no vas a poder experimentar la gloria de Dios. Siguiente, dice: entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Aleluya. ¿Sabes? Quiero mostrarte de que Jesús se acercó a ellos, los tocó y dijo: levántense, no tengan miedo. ¿Qué hacía Moisés? Cuando los hijos de Israel se le iban a acercar, se colocaba el velo para que no lo vieran. Mira lo que hace Jesús con la gloria. Dice que manda a aquellos que se acercan a Él a que se levante, a que no tengan miedo, porque la gloria de Dios es accesible para todo aquel que se acerca a Él. Vamos a hacerlo fuerte a Él. Aleluya. Santo eres, Señor. Cuando leí esto dije: wow, el Señor está interesado en que te acerques a su gloria. Amén. A que salgamos ya de ese velo que nos cubría. Y una de las cosas, de las manifestaciones más importantes cuando el Señor va a la cruz y dice: bueno, consumado es. Algo sucedió en el templo, y es que el velo se rasgó. El velo fue quitado. Ese velo que nos separaba de ese lugar santo. Y aquí en este sencillo ejemplo vemos como Jesús les dice a sus discípulos: no más temor, no más miedo por la gloria de Dios. La gloria de Dios debe ser algo natural en nuestras vidas. La gloria de Dios es de acceso para todos aquellos que nos acercamos a Él. Y eso es lo que quiero decirte, que Jesús está en este lugar para mostrarte su gloria, a pesar de lo que en algún momento fuimos, lo que en algún momento llegamos a ser. La gloria de Dios está aquí para revelarse a tu vida sin temor, para todo aquel que quiere recibirla. Amén. Y por último, quiero decirte, bueno, la gloria de Cristo no es como la gloria de Moisés. Segunda de Corintios 3, 12. Y todo esto tiene que ver con nuestra cultura, o con la cultura del reino. Porque para poder practicar, conducirnos en el reino de Dios, necesitamos que los velos caigan. Necesitamos que los velos de religión, los velos de tradiciones, los velos de espejismos. No, que para poder ver la gloria de Dios hay que ayunar y hay que hacer vigilias todo el año. Son espejismos. La gloria de Dios está en este lugar. La gloria de Dios está en todo lugar a donde vayas. La gloria del Señor se manifiesta en tu casa. Cuando estás almorzando con tu familia, y hay gloria de Dios. Cuando vas a tu trabajo, ahí hay gloria. La gloria de Dios es accesible para todo aquel que quiere entrar y que quiere tenerla en su vida. Segunda de Corintios 3:12 dice: así que teniendo tal esperanza,
usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, se puso cuadriculado, se petrificó a mí. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. Ese velo es quitado de nuestras vidas. Aleluya. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo es puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aleluya. Gloria a Dios. El velo será quitado. Por eso necesitamos vivir cada día expuestos a la gloria del Señor. La gloria del Señor es experimentable en todas las áreas de nuestras vidas. No necesita llegar así, no, es que yo para ver la gloria de Dios tengo que ser. No, allí donde estás, la gloria de Dios es visible para ti. Es lo que Cristo quiere, es el sueño de Dios para tu vida, que experimentes la gloria de Dios. ¿Quieres saber cuál es el diseño eterno de nuestro Dios para nuestras vidas? Vámonos a Apocalipsis. Comenzamos en Génesis, vámonos a Apocalipsis. Acompáñenme para que vean. Vamos al 21 y leemos el 22. Capítulo 21, versículo 22 de Apocalipsis. Mira cómo esta historia gloriosa concluye en nuestras vidas. Apocalipsis 21, 22, lo tenemos. Dice, y no había en ella templo. Está hablando de la ciudad, la Nueva Jerusalén. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aleluya. Esto es el diseño de Dios para nuestras vidas. Que ya no haya necesidad de ir a un lugar de 4 paredes donde habita la gloria de Dios, sino que la gloria de Dios esté en tu vida constantemente, a donde vayas, a donde estés. Que no tengas que ir a un hombre o a una mujer ungida con el rostro resplandeciente, sino que la gloria de Dios ilumina todo, donde te mueves, a donde vas. Aleluya. La gloria de Dios, la gloria que Cristo vino a manifestar, es una gloria que está a cara descubierta. ¿Quieres tener acceso a esa gloria? ¿Quieres tener acceso a esa gloria? Bueno, el Señor ha dicho en su palabra que todo aquel que se acerca a Él y crea que le hay, tiene vida eterna. Hay gloria en el rostro de aquellos. Hay una gloria maravillosa en el rostro de aquellos, en la vida de aquellas personas que pueden manifestar a Jesús. Aquellas personas que viven cerca de Él, aquellas personas que son libres por Él, pueden manifestar la gloria de Él. Puedes darle un aplauso bien fuerte al Señor por esa gloria maravillosa. Aleluya.